Hola, continuamos en este segundo video con la lección número 1 de nuestro módulo de análisis de estados financieros. Esta lección, como bien se sabe, tiene que ver con la discusión acerca de los objetivos y las tareas que competen a la gestión financiera. Vamos ahora a revisar la segunda parte de esta lección, cuyo tema en definitiva es el de la evolución de paradigmas en la teoría financiera. Nosotros estaremos utilizando a lo largo de esta segunda parte el concepto de paradigma que está tomado del autor Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Cuando Kuhn hace mención al concepto de paradigmas, señala entrecomillando lo siguiente: considero, dice el autor, a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Y me voy a quedar con esta última parte del párrafo, en el sentido que un paradigma tiene un lapso de tiempo en el cual es validado por la comunidad científica en la medida que este paradigma ofrece un modelo que sirve para explicar los principales fenómenos que interesan en el tema en cuestión de esta disciplina científica. Además proporciona ciertas herramientas que permiten la solución de los problemas que en ese contexto se plantean, de tal manera que a través del tiempo estos paradigmas pueden ser, y de hecho lo son, sustituidos por otros que para las circunstancias de aquel momento sean paradigmas que tengan un mayor poder explicativo o que ofrezcan una mayor colección de herramientas con las cuales ir resolviendo los problemas. De hecho, lo que vamos a plantear en el resto de esta lección es que nosotros podríamos distinguir acá dos grandes paradigmas en el transcurso del pensamiento financiero. Uno que hemos llamado, junto con muchos otros autores, el paradigma tradicional o paradigma clásico, y en segundo lugar un paradigma que hemos denominado el paradigma actual. Una breve mirada a la evolución de las finanzas corporativas nos hace destacar que hasta bien entrado, yo diría hasta los finales de los años 50, el estudio de las finanzas y la práctica de las finanzas tenía principalmente una responsabilidad de carácter pragmático: la búsqueda y aplicación de recursos a nivel de empresas con el fin de poder proveerlas de aquellos recursos financieros necesarios para llevar a cabo su actividad. Pero esto no generó un cuerpo teórico importante, y si nosotros revisamos la historia de las diferentes publicaciones de finanzas hasta aquella época, fundamentalmente eran textos o estudios de carácter descriptivo y que se referían a casos muy particulares y a reglas de acción ad hoc a determinados problemas. No es sino que entonces hasta fines de los años 50 y muy fundamentalmente en las dos últimas décadas del siglo pasado, cuando encontramos ya una producción en el pensamiento financiero que hace que los autores hablen de que allí están apareciendo los pilares que van a sustentar hasta la actualidad la configuración de las finanzas. Algunos autores hablan de los ladrillos principales con los cuales se ha edificado, ¿no?, este conocimiento financiero hasta la época actual. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que ha estado tratando de resolver el paradigma de las finanzas desde los años 60 en adelante? Diríamos que, tomando en consideración la opinión de Ezra Solomon, uno de los autores más destacados en este campo, ¿no?, esta administración financiera moderna tendría que estar proporcionándonos respuesta a tres preguntas principales. La primera de ellas es la pregunta de cuáles son aquellos activos que específicamente deben ser adquiridos por la empresa, vale decir, cuáles son las inversiones necesarias para que la empresa cuente con una capacidad instalada que le permita desarrollar sus actividades. Una segunda pregunta tiene que ver con el fenómeno del crecimiento de la empresa. ¿Cuál es el volumen de activos al cual tiene que aspirar tener la empresa a través del tiempo? Y la tercera pregunta está dirigida a la estructuración del financiamiento de la empresa. ¿Cómo deben financiarse las necesidades de capital de la empresa
¿no? Tomando en consideración los diferentes plazos para los cuales se requieren recursos y también los diferentes tipos de aplicaciones que de esos recursos se van a hacer dentro de la empresa. Sin embargo, esas tres preguntas podrían también aceptar que agregáramos otro par de interrogantes. Uno de ellos dice relación con cuál es el tipo de rendimiento que van a generar los fondos al ser utilizados en diferentes alternativas de proyecto. Pregunta que debe contestarse en cuanto a cuáles son entonces los flujos esperados que emergen de cualquier decisión financiera. Y por último, una pregunta relativa a cuál es el tipo de riesgo que estaría asociado a las distintas alternativas de uso de fondos. Pregunta que es cada vez más pertinente en función de la mayor volatilidad que ha ido teniendo el mundo desde el fenómeno de la globalización. En todo caso, la respuesta a esas 3 o a esas 5 preguntas siempre debe estar enfocada al logro de un objetivo final, un objetivo central explícito. Acá vamos a tomar citas de un par de autores, fundamentalmente uno de ellos que es un destacado profesor de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, me refiero al profesor Damodaran, quien plantea lo que está encerrado en esta lámina. Señala el autor que la formulación de objetivos es un elemento fundamental dentro del proceso de la dirección, puesto que estos objetivos son la base para poder tomar decisiones consistentemente, decisiones que sean coherentes entre sí y que no entren en conflicto. Y por supuesto también debería resultar obvio que si uno no escoge y no hace explícito un objetivo o una función objetivo en la empresa, no habrá manera alguna de elegir entre alternativas, puesto que frente a la carencia de un objetivo final que uno quiere lograr, cualquier alternativa podría ser igualmente válida que cualquiera otra. Todas las decisiones que se adoptan entonces, y no solamente las decisiones financieras, sino que también las que corresponden a otras áreas funcionales en la empresa, por ejemplo al área comercial, al área de la gestión de personas, etc., deberían siempre estar alineadas con una estrategia, vale decir verdad, con el cumplimiento de ciertos objetivos claves a largo plazo en la empresa, evitando así que entren en pugna, entren en conflicto, se contradigan las decisiones que pudieran estar adoptando distintas áreas funcionales en la firma. Acá hago referencia a un interesante artículo que plantea el profesor Rafael Termes, profesor emérito del Instituto de Estudio de la Empresa, del IESE, afamada Escuela de Negocios Europea, con sede en Barcelona, donde don Rafael señala de que en cada una de las áreas funcionales, las gerencias, por contar con especialistas, sean estos del área de las finanzas, del marketing u otra, tienen sesgos muy personales en cuanto a otorgarle una mayor prioridad a lo que serían los objetivos propios de cada área, ¿no? Así, por ejemplo, el profesor Termes, que sin duda es un hombre del área de las finanzas, ¿no?, critica mucho a sus colegas del área comercial, en el sentido que dice que normalmente cuando los ejecutivos del área comercial plantean los objetivos de la empresa, dejan traslucir una verdadera obsesión por el crecimiento, sin importar si este crecimiento tiene o no frutos en cuanto a creación de valor para la empresa. ¿Cuáles serían entonces las características que debería cumplir una función objetivo para evitar todas las fallas que anteriormente hemos estado criticando? Diríamos que hay 3 características fundamentales. En primer lugar, los objetivos tienen que estar planteados claramente, sin dejar terreno a la ambigüedad. En segundo lugar, estos objetivos tendrían que ser de carácter general. Deberían ser aplicables, estar en el trasfondo de todas las decisiones que se toman en la empresa, no solamente las decisiones financieras, sino que, como hemos dicho, también ser válidos para las decisiones a ser adoptadas en otras áreas. De tal manera que no tengamos criterios diferenciados, criterios ad hoc para distintas circunstancias o para distintos ámbitos del negocio. Y en tercer lugar, estos objetivos deben estar propuestos en términos cuantitativos, de tal manera que existan indicadores de resultados que sean claros, que sean medibles, para poder chequear en qué medida estos objetivos se van cumpliendo en su cabalidad y oportunamente.